Hola a todos. Bienvenidos al tutorial básico de PCB Wizard, en el que se verán las herramientas básicas, cómo crear un esquema de un circuito y su impreso. Demos inicio al tutorial haciendo clic en crear un circuito. Al hacer esto, se abre una galería donde se ubican los componentes, sin embargo tenemos que usar la galería para esquemas, no la de circuitos impresos. Para ver esta galería vamos al menú Ver, Galería y símbolos de circuito. También puede usarse el comando Control más F2. Ahora tenemos a la vista la galería correcta. Estas galerías pueden mostrarse también desde la barra de herramientas. Deshabilitemos la galería de componentes de circuitos impresos. En la galería de símbolos de circuito podemos encontrar todos los componentes comunes que se requieren para la implementación del circuito. En primera instancia, tenemos las fuentes de alimentación. Para ubicar uno de estos símbolos basta con hacer clic sobre este y luego hacer clic en el área en donde se desea ubicar el componente. En el desplegable se pueden acceder a las distintas categorías, desde fuentes hasta integrados tales como amplificadores operacionales. Para continuar con nuestro tutorial, implementemos un regulador de 5 voltios para la alimentación del microcontrolador. Así entonces ubiquemos el regulador de voltaje en la zona de trabajo. El programa crea un nombre y una referencia del componente, estas se pueden mover a gusto. Para seleccionar varias cosas basta con hacer clic en el elemento deseado mientras que se mantiene la tecla Shift. En la barra de herramientas podemos encontrar también la función de acercamiento, función que hace más cómoda la visual del esquema. Ahora ubiquemos los componentes restantes del circuito. Requerimos de 2 condensadores, por tanto, en la barra desplegable ubicamos componentes pasivos. Bajamos y ubicamos el condensador no electrolítico en el área de trabajo. Para cambiar el valor del condensador hacemos doble clic sobre el componente, y en la ventana emergente, puede modificarse el número único del componente, un texto adicional y su valor. Cambiemos el valor del condensador de 1 micro a 100 nanos y damos clic en OK. Copiemos el componente. Haciendo clic derecho sobre el componente ubicamos copiar y luego con clic derecho en la zona de trabajo ubicamos pegar. Ubiquemos los componentes y terminemos el esquema del circuito. Para cablear componentes se ubica el puntero en las esquinas de los componentes y manteniendo oprimido el botón izquierdo, arrastramos el cable hasta la otra esquina de conexión deseada. Por último, agreguemos un conector para la salida del circuito. Para eso ubicamos en la barra desplegable la categoría de conectores y luego la subcategoría de simple en línea o SIL. Usemos el componente de 2 pines, ubíquese en la zona de trabajo y póngale un nombre representativo. Finalmente, cablee el componente. En cuanto al regulador, se tiene que la referencia es 7805. Esta puede ser cambiada haciendo clic derecho sobre el componente y buscando una referencia existente en el submenú Modelos. Otra de las cosas a tener en cuenta es el modelo físico en el que se convierten los componentes en el momento de hacer el circuito impreso. Para escoger el modelo se da clic derecho sobre el componente. Hágase en la alimentación como ejemplo. Haciendo clic en el submenú Convertir como se accede a una ventana en donde se encuentran los modelos prediseñados a los que se puede convertir. Estos son de distintos tamaños y tipos según cada componente. En este caso, dejemos la opción del bloque terminal de 2 pines de 5 mm. Ahora se da inicio a la explicación de cómo hacer para convertir el esquema del circuito al modelo de circuito impreso. Desde el menú Herramientas,
Convertir y luego en diseñar como circuito impreso se accede al asistente de conversión. En la primera ventana del asistente se puede dejar que el programa haga todo el proceso de forma automática o se pueden definir parámetros. Es recomendable escoger la segunda opción y dar clic en Siguiente. El primer parámetro a escoger es el tamaño de la baquela en la que se dibujará el circuito impreso. Puede darse un valor particular o uno prediseñado. Seleccione el tamaño más pequeño y dé clic en Siguiente. En la segunda opción a escoger se puede definir la conversión de los componentes. Haciendo clic sobre el componente y seleccionando la opción deseada del desplegable. Una vez terminado este proceso se da clic en Siguiente. En la tercera opción se pueden ubicar fuentes virtuales o para establecer dos componentes o nodos como fuente y tierra. En este caso se salta esta opción haciendo clic en Siguiente. La cuarta opción es una de las más importantes. El proceso puede dejarse automático, opción en la cual se puede dejar una secuencia animada del armado, permitir rotar los componentes, dejar que el programa determine la densidad de ubicación de los componentes y tener en cuenta la posición de los símbolos. Se aconseja hacer el proceso manual deshabilitando la primera opción y dando clic en Siguiente. Finalmente se da un clic en Convertir. El sistema convierte todos los componentes y mantiene las conexiones realizadas y por tanto, solo basta con ubicar los componentes. Rotar los componentes si se desea y reducir el tamaño de la baquela, representada por el cuadro azul. El siguiente paso consta en decirle al programa que genere las rutas de cobre. Para eso, se abre el menú Herramientas, luego en Rutas automáticas y finalmente en Conectar todas las redes. En la ventana emergente, se pueden establecer ciertos parámetros. Seleccione el Permitir rutas de cobre diagonales. Las otras opciones son para permitir cables sobre el circuito impreso o usar un circuito impreso sobre una baquela que tenga cobre en ambos lados. También se puede establecer el grosor de la ruta de cobre, escogerla de 0.04 pulgadas y dejar intacto el valor del espacio entre las pistas de cobre y la capa de cobre del resto del impreso. Finalmente dar clic en OK. El sistema indica el porcentaje de pistas creadas satisfactoriamente. En caso de no poderse, se puede hacer de nuevo el proceso o acomodar componentes. Para agregar la capa de cobre usamos la barra de herramientas. Se selecciona la herramienta área de cobre y se ubica el puntero en el inicio. Se arrastra el puntero con el clic izquierdo presionado hasta cubrir completamente la marca azul de la baquela y el circuito está listo. Se puede escribir en cobre mediante la herramienta etiqueta de cobre. Se selecciona la herramienta y se hace clic en el lugar deseado de la zona de trabajo. Se escribe el texto deseado y se termina de ubicar en el impreso. Para finalizar, la barra de herramientas de la parte izquierda contiene las vistas del diseño. La primera es la vista de diseño, la segunda es la vista simulando el resultado del impreso en la vida real, la tercera vista es la más importante, ya que esta es la que se imprime para pasar sobre la baquela de cobre, la cuarta vista es el mismo de la vida real pero sin los componentes ubicados, la última vista muestra otra opción de ver el circuito. Bien, este ha sido el fin de este pequeño tutorial. Espero que sea claro y concreto en cuanto al manejo básico. El resto depende de ustedes a menos que se tengan dudas. De ser así, comuníquenlas en el foro. Gracias por su paciencia y hasta la próxima.